Decía un meme en internet: bebo cerveza porque ninguna buena historia inicia con alguien bebiendo leche. Acto seguido ponen escenas, por ejemplo, de Star Wars o Naranja Mecánica, donde precisamente los protagonistas inician su historia bebiendo un vaso de leche. Y desembocan en historias tremendas, ¿no? Historias no tan agradables como la citada Naranja Mecánica o increíbles sagas como lo es Star Wars. En la Biblia hay situaciones similares donde cosas aparentemente sin importancia terminan siendo algo bastante relevante, como es el caso del libro de Samuel y la historia de Saúl, que inicia con un hombre perdiendo a sus burras. Esto es el estudio de 1 Samuel, capítulo 9. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre sigue siendo Kev. Y hoy tendremos nuestro estudio que quedó pendiente desde hace un par de semanas del libro de Samuel. Nos quedamos en el capítulo número 9. No he podido tenerlo en vivo por algunos problemas de mi conexión, pero decidí más bien grabarlo, editarlo un poco y subirlo para que pues no perder la costumbre de llevar a cabo ese estudio que se suponía que era semanal. Espero poder subir por lo menos 2 estudios esta semana y ya la siguiente retomar, ya sea en esta modalidad, que podría ser la que se quede, porque pues de repente me he dado cuenta que no soy demasiado ducho en la hora de hacer lives. Se me complica a veces coordinarme a mí mismo haciendo la explicación y además manipulando las diapositivas o contestando. Entonces quizás mi formato no sea ese para todo, sobre todo para estudios bíblicos. Entonces consideraré quizás hacer esto: grabarme, editarlo y subirlo después. Bueno, entonces vamos a iniciar con este libro bendito, que es el libro de Samuel, primera de Samuel. Vamos a continuar con la historia del primer rey de Israel. Vamos a leer un par de versículos y oramos. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte, el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las hallaron. Oramos. Señor bendito, gracias porque tú cuidas de nosotros, porque no has dejado a tu pueblo, Señor, sin este testimonio en tu palabra, de tantas historias que nos sirven para entender cómo hemos de caminar delante de ti. Háblanos a través de ese libro, háblanos a través del testimonio de Samuel, de Saúl y de esa bella historia donde vemos a una persona que no figuraría para nada siendo relevante en el pueblo y sin embargo fue llamada a ser el rey. Te bendecimos y te pedimos que tú guíes nuestro corazón, que nos permitas vislumbrar qué hemos de hacer cuando seamos tomados para un cargo en la iglesia o secularmente de prominencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y también cuál sea la actitud de una persona cuando Dios le dice: tienes que dejar de tomar el papel protagónico. En el nombre de mi Señor Jesús te bendigo, porque tú estás con mis hermanos, conmigo, en esta transmisión. En el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces la historia queda ahí establecida, ¿no? Así se le perdieron un par de asnas y manda a su hijo, quien obedientemente va a buscarlas junto con uno de los criados. Dice aquí que pasan el monte de Efraín, digamos que es un lugar local en la tribu de Efraín. Llegan a Salisa, no las hallan, así hasta llegar a Saalim y después a la tierra de Benjamín. Pero la constante continúa, ¿no? No las encuentran. Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Claramente, Saúl no era una persona perezosa que simplemente decidiera
a regresar para no cumplir con su labor, sino que valoraba, ¿no? Creo que llega un momento en que él se preocupará más por nosotros, por mí, que soy su hijo, y por ti, que eres, pues, un siervo, ¿no? En el cual confía. Entonces, deciden regresar. Sin embargo, ese criado, que como vimos en los primeros capítulos de Saúl, de Samuel, se conocía la reputación de Samuel en todo el reino. Desde Dan hasta Beerseba, conocían que había profeta en Israel, que era Samuel. Aunque ya habían pasado bastantes años, en ese momento veíamos a un Samuel, si acaso adolescente, y ahora vemos a un Samuel ya anciano. Continúa siendo esta misma reputación de Samuel. Continúa él siendo respaldado por Dios y la gente conocía de eso, ¿no? Podríamos entender que el criado era un poco más veterano que Saúl, no quizás su contemporáneo, porque él tenía quizás este conocimiento de que estaba allí, puede ser, o que sea un criado especialmente avispado, o que Saúl no sabía exactamente mucho de las personalidades más importantes de Israel. El punto es que da este consejo. Vamos ahora a aquel varón, porque él es un hombre insigne, porque seguramente nos podrá dar de parte de Dios algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto dará el varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. No se entiende aquí si era una especie de sueldo o era un gesto de buena voluntad, porque pues a una persona tan insigne como la mencioné el criado, pues no puede llegar con las manos vacías. Deciden entonces llevar estos panes, este ciclo de plata, dado que las alforjas se habían acabado y no había que ofrecerle al varón de los alimentos que llevaron, ¿no? Este era el plan. El plan era muy sencillo. El plan era ir, preguntar, que quizás este varón pueda darles algún indicio, encontrar a las burras, a las asnas y regresar. Hasta aquí, ni el criado ni Saúl tenían idea de que iba a pasar algo más además de esto. Entonces volvió el criado, el versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Una pequeña aclaración. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces tenemos aquí una cadena causal que inicia con dos burras, dos asnas, saliendo del corral, perdiéndose, no haciendo caso a la orden del dueño o del cuidador, o saliéndose tal cual del corral. Ese es el primer paso, ¿no? Segundo paso, Cis manda a su hijo y a su criado por ellos. Saúl, siendo un hijo obediente, obedece, va y los busca. Pasan varios montes, pasan varios lugares, y a punto Saúl de regresar para no preocupar en demasía a su papá, pues su criado, que conocía de la reputación de Samuel, que vemos expresada desde, creo que es el capítulo 3 de Samuel, cuando de niño Samuel decide decir la verdad respecto al veredicto de Dios, el juicio de Dios hacia Elí. Este criado sabe esa reputación, sabe que han pasado muchas más cosas de las cuales se han cumplido, como ha dicho la palabra del profeta, y dice: vamos, ¿no? Y Saúl continúa, ve esta ventana oportunidad para cumplir la voluntad de su padre, y en lugar de decir: ¿sabes qué? Me regreso, decide obedecer. Digamos que este plan que va fraguando Dios se vale en buena medida de la buena obediencia y disposición de Saúl a atender los llamados que se le presentan. Frente al llamado de obediencia a su padre, él obedece. Frente al llamado de la posibilidad contra muchas imposibilidades de encontrar esas asnas, él toma riesgo y dice: bueno, vamos a ir un poco más para allá y vamos a esforzarnos, ¿no? Inclusive este ciclo de plata o medio ciclo de plata, dejen regresar, no, ni media parte, la cuarta parte de un ciclo de plata que tiene en su mano no Saúl sino el criado, van a ser útiles. Aquí yo quiero pensar que el criado era quien tenía el dinero, no el amo no era quien tenía que cargarlo,
tomarse esas dificultades de llevar el dinero. Era el siervo quien administraba los dineros, quien los cargaba, quien pagaba, y de alguna forma también esta cuarta parte del ciclo de plata colabora, ¿no? Porque es lo que ellos sienten que puede ser un buen gesto de respeto al vidente, ¿no? Como se menciona aquí. Entonces son varias cosas que van conectándose. Quizás pudo haber ocurrido aún lo que va a ocurrir sin alguna de ellas, pero plació a Dios que fuera la concatenación de todos esos hechos la que llevase poco a poco a esos dos personajes a la presencia del varón de Dios. Continuamos. Versículo 11. Bueno, versículo 10. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Qué hermoso llegar a un poblado y que haya mujeres amables que den santo y seña a un viajante que está buscando la referencia de una persona que necesita, ¿no? Que le hace falta para cumplir su misión. Esas mujeres obedientes también o hospitalarias al extranjero, extranjero dentro de las tribus, también forma parte de este destino que acontece tanto al siervo como a Saúl, ¿no? El punto que también ellas colaboran, le dicen, date prisa porque el profeta de Dios está subiendo a lo alto, lo van a encontrar comiendo, la gente está esperando, muy ansiosa de que él bendiga el sacrificio. Y recordemos que Samuelito no es levita como tal, no era profeta tampoco, ¿no? Sin embargo, se le llama a ser profeta. Y aunque no es sacerdote oficial, no es un levita, Dios le permite tener ciertas facultades sacerdotales, cosa que no le permite en su momento a los hijos de Elí y al mismo Elí. Es la paradoja de Samuel. Personas que aparentemente tenían legitimidad en sus cargos y en sus funciones, que sin embargo la pierden, son desechados. Y un hijo de Frateo cualquiera, que ni siquiera tenía que haber nacido porque su madre era estéril, termina siendo desde pequeño un sacerdote mucho más genuino, aunque no era levita. Su atuendo, su efod, su túnica de lino, su cosplay de levita, siendo pequeñito, ¿no? Tierno y lindo, termina siendo más genuino que aquellos hijos de Leví que se vestían en indumentaria correcta, que tenían la sangre y linaje correcto y sin embargo hacían lo incorrecto. Es mucho más valioso para Dios lo que vemos en este libro, la actitud sincera del corazón de Samuel, que incluso se le dan facultades sacerdotales, que el fingimiento, el simulacro que efectúan los hijos de Elí. Es por eso que la gente está feliz en este poblado. La gente va a ver cómo bendice el sacrificio y el profeta de Dios está allí. Subid pues ahora, dicen las mujeres, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, versículo 14, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana en esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Efraín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Es la parte hermosa de este capítulo. Todo esto que está pasando fue preparado por Dios para cumplir la promesa que le había dado a Samuel. En el capítulo anterior, en capítulos anteriores, vimos el conflicto de Samuel con el pueblo porque éste le demandaba un rey
en lugar de la gobernatura de los jueces, en el cual era el titular y sus hijos. Como se habían revelado los hijos, habían sido corruptos, le reclaman, pero no se sacian con el reclamo, sino dicen, queremos reyes que nos reinen como los demás pueblos, ¿no?, de la tierra. Ya no queremos vivir así, ya queremos modernizarnos, queremos que nos respeten alrededor. Eso como que de los relatos antiguos donde Dios actuaba y hacía cosas, pues ya no satisface como antes, ¿no? Necesitamos ahora lo que está más actual, lo que es más actual. Esta es la palabra de los ancianos, no es esas paráfrasis que hago, ¿no? Pero el deseo expresado de los ancianos de tener rey es expresado por los ancianos de Israel. Muy probablemente la generación de Samuel, que vieron algunos de ellos los abusos de poder que tenían los hijos de Elí. Apoyados con esa excusa, no solamente reclaman que sus hijos estaban haciendo lo mismo, aunque con corrupción en lugar de con lujuria y con violencia, sino que se aventuran a pedir ser igual que los otros reinos. Se aventuran a tener un poder similar a ellos. Sin embargo, Dios resuelve llamando a una persona, él, no el pueblo, a ser rey de Israel. Y le dice desde antes, mañana a esta misma hora yo te voy a traer un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Parece ambivalente, ¿no? Por lo menos la declaración ahora de Dios respecto a la actitud del pueblo. En capítulos anteriores vemos que hay un desagrado porque dice Jehová que no es que hayan rechazado el gobierno de Samuel, sino que le rechazaron a él. Y Samuel también dice que este rey que iba a aparecer iba a esclavizar a los hijos de Israel, iba a tomar a las mujeres por siervas, por tejedoras, por cocineras, a los hijos por soldados, iba a tomar y diezmar lo más preciado de su tierra y lo más preciado de sus hogares, iba a comérselo, iba a consumirlo para él y para sus generales. Esa es la lectura previa a este capítulo. Sin embargo, la lectura después de ese capítulo es que Dios es quien ha escogido, no el pueblo, aunque el pueblo ha escogido nueva forma de gobierno, que es monárquica. Es Dios quien ha escogido a un varón de la tierra de Benjamín. Es Dios que lo pone para bendición de Israel. Junto con esa demanda egoísta de ser como los demás pueblos, también hay una demanda legítima, que es los filisteos nos estuvieron gobernando un tiempo, nos estuvieron subyugando. Pueden ver todo el libro de Jueces, y necesitamos una fuerza más grande que nos pueda salvar, ¿no? Quizás recordando que las derrotas del pueblo de Israel se debían a un asunto más que nada moral, quizás creyendo de que esta forma de gobierno iba a saltar esa tranca, a saltar, digamos, esa barrera. Un rey se organiza con un ejército, cosa que no tenemos tan establecida, y quizás esta sea la forma en que podamos vencer a los filisteos cuando vengan, ¿no? Tomando en cuenta también de que a partir de la última victoria del pueblo de Israel contra los filisteos, ya no han tenido la misma opresión como la tenían antes. Podría ser también un poco de excusa, pero parece que Dios reconoce que hay un clamor legítimo, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos. Hay ambiciones malsanas en nosotros, pecados. Sin embargo, no dejamos de ser humanos, que tenemos necesidades, y quizás también tras ese pecado también puede haber una necesidad legítima no satisfecha, en este caso la seguridad, que solventamos con pecado, ¿no? Luego, ellos no solamente habían clamado por rey, sino que antes de eso, hace algunos años, habían guardado y coleccionado ídolos, Baales, a Astaroth, y en su necesidad de conectar con lo eterno o de sentirse protegidos, usaron de esos recursos idólatras en lugar de ir al Dios vivo. Entonces, obviamente no estoy justificando la actitud mala, sino solamente se explica, y creo que en la explicación ayuda a poder dar una solución al problema. Dios está solucionando el problema. El clamor, el que
lee el corazón, lee el alma. Bajo esa capa que solamente ha visto Samuel de rebeldía, él ve también el clamor, la angustia de tener un pueblo constantemente amenazando, por lo menos ideológicamente, por lo menos culturalmente alrededor, ¿no? Versículo 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este varón, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Paréntesis. Se está haciendo un gran cambio en la forma de gobierno para Israel en estos versículos. Ya lo antepusimos, ¿no? ¿Esto qué significará para Samuel? Es la pregunta. Samuel es el último de los jueces de Israel, además de ser profeta. Él iba de aquí para allá, desde Dan hasta Beerseba, pasando por Ramá, teniendo ahí un lugar donde oficiar, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Un altar, y también donde oficiaba justicia. Iba y venía, se esforzaba no solamente en tiempo de guerra, sino sobre todo en tiempo de paz, por hablar de la ley de Dios y por procurar justicia, ¿no? Llegaban ante él, muy al estilo de Moisés, los casos, y él los atendía. Pero estamos cambiando a un estilo de gobierno distinto, donde pues Dios le dijo, no te rechazan a ti, sino a mí. Pero ciertamente era un rechazo a Samuel también. Samuel estaba a punto de ceder su valía funcionalmente hacia un otro. Y quizás otra persona hubiera tomado esta oportunidad para meter el pie al nuevo que iba a quitar el puesto. Podría haberlo hecho. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de Samuel ante pues el anuncio de Dios. Y luego nuevamente, versículo 17, que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entre paréntesis, tú no, tú ya no. Tú ya no tendrás la misma función que antes. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, le pregunta Saúl a Samuel. ¿Referencia a Star Wars? Sí, lo conozco, soy yo. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¡Wow! Sube hoy conmigo y por la mañana te despacharé. Quédate conmigo el día de hoy y yo te descubriré todo lo que está en tu corazón. Es mucho más de lo que pensaba. Él venía por cobre y está recibiendo oro. Venía a preguntar por las asnas de su padre y parece que le va a revelar lo que hay en su corazón. Eso es mucho más grande. Versículo 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Primero, la sorpresa de que el profeta quiere tener una conversación donde el tema principal será el corazón de Saúl. Segundo, las asnas que nadie le ha dicho, santo y seña de que está buscando unas asnas. Él sabe que ya han sido encontradas hace 3 días y bueno, pierde cuidado de ellas, ¿no? Ellas cumplieron su misión. Si Dios usó a la quijada de un asno, pues Dios puede usar el asno completo, ¿no? Y te lo digo a ti. Entonces, estas 3 asnas ya están cuidadas, resguardadas en casa del Padre, pero lo tercero quizás es lo más sorprendente de las cosas que ha dicho. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¡Wow! ¿Qué es esto? Aquí hay algo que no entiende Saúl y lo expresa así. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Pequeño entre los pequeños, ¿no? El más pequeño, ¿no? También su coterráneo, su descendiente, un descendiente de la tribu de Benjamín, otro pequeñito se llamaba Saulo, lo recuerdan en el Nuevo Testamento, venía de esa misma tribu. Y creo que él
Hay un paralelismo, cierto paralelismo en este Saúl, diciendo soy el más pequeño de la más pequeña de las tribus, Benjamín, y lo mismo Saulo, después Paulo o Pablo, diciendo soy el más pequeño por cuanto yo perseguí a la iglesia, no merezco ser llamado apóstol, soy como un abortivo, ¿no? Hay un pequeñísimo paralelismo y después vamos a verlo también en su actitud. En su actitud, Saúl y Saulo no son tan diferentes, pero ahorita concentrémonos en este joven Saúl, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más apacible que su versión que veremos más adelante. Dice nuevamente, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Cómo que para mí es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿Cómo que para mí la casa de mi papá? ¿Qué es este tipo de salutación? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Dios había dado una indicación, o más bien una profecía, que a esa misma hora en la cual le fue revelada esa profecía iba a venir un hijo de Benjamín para ser el príncipe sobre los hijos de Israel. Ese es el mandato. Todo lo que vemos aquí es obra de Samuel. Una cosa es que Samuel haya recibido la indicación de recibe a mi hijo y que va a ser ungido como rey, y otra cosa es lo que está haciendo, la suma atención que está teniendo Samuel hacia Saúl. Le dice, todo lo que es codiciable es para ti. Lo siente en el lugar de prominencia dentro de un grupo de 30 que convocó exclusivamente para recibirle. Es más, la mejor porción del alimento la había reservado Samuel. Le había dicho al cocinero, resérvame esta. Sé que quieres dármela a mí. Sé que quieres tener ese gesto conmigo. No es para mí. Resérvala. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esa ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Vemos aquí probablemente el modelo de relevo generacional. Si bien no hay reyes como lo había en antaño, vemos una persona que ante la aparente amenaza de un nuevo gobierno o sistema de gobierno, él iba a quedar obsoleto y en lugar de ponerle el pie, de atenderlo mal, que pudo haberlo hecho, él le atiende en sobremanera bien, le da lo mejor, le respeta como rey, le ayuda de alguna forma frente a esos 30 hombres que ahora saben que Samuel, siendo profeta de Dios, está dispuesto a servirle. ¿Quién es este hombre? Que el profeta más grande, el que habla a la voz de Dios y Dios le responde, tenga esa consideración de sentarlo en la cabecera. ¿Quién será? No saben exactamente quién es o qué fungirá, o probablemente sí. El punto es que después de esta acción no cabe duda de que es alguien que también merece el respeto de ellos. Le aligera un poco el camino, le allana un poco el camino, porque cuando alguien llega a gobernar, siendo nuevo, evidentemente, habrá gente que no le quiera tanto, que no exprese su cariño precisamente, y es lo que vamos a ver más adelante. Versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. ¿Qué habrán hablado? No se sabe. Esto mismo, de hecho, no es algo que Dios le haya mandado a Samuel. Oye, cuando llegue el benjamita, habla con él en el terrado. No dice eso. ¿Qué le habrá dicho? ¿Le habrá compartido sus vivencias en el ministerio? ¿Le habrá dado alguna instrucción? ¿Habrá tomado el tiempo para conocerse? Tú eres efrateo, tú eres benjamita. No figuramos precisamente en las mejores y más
prominentes tribus. Cuéntame tú cómo Dios te llamó, no sabemos. Pero Samuel se toma el tiempo de hablar con Saúl. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. No puedo evitar recordar lo que va a venir más adelante. Va a haber una ocasión donde Samuel esté clamando en la madrugada hasta despuntar el alba, porque Dios no le quite el puesto a Saúl. Quizás recordó esta misma madrugada donde él se despertó muy temprano después de una noche de plática, una noche de compartir mutuamente el llamado que habían recibido. Quizás en esa madrugada donde más tarde Samuel va a ver a Saúl deteriorado espiritualmente, moralmente. Quizás recuerde esta madrugada donde todo estaba bien, donde eran amigos, ¿no? Es Star Wars, que tiene muchas referencias de Samuel. Y descendiendo, versículo 27, ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante, llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tórtolas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El plan que hasta hace unos días estaba completamente velado para nuestro amigo Saúl, delante de Dios le plugió que ahora le fuese completamente abierto, con santo y seña, ¿no? Con todos los detalles posibles. Es que Samuel le dice a Saúl lo que va a pasar: vas a irte a tu pueblo. Primeramente le dice: ¿no eres tú el ungido de Israel? Vas a ir, y van en Benjamín a decirte que las asnas fueron recuperadas. Pero más importante, digamos, lo más sobrenatural, es que vas a ir por la guarnición de los filisteos más adelante, y vas a ver profetas con instrumentos musicales, salterio, pandero, flauta y arpa. Y entonces el Espíritu de Jehová, versículo 6, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Y esa es la parte, no sé, que si bien escuchar el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti es impresionante, creo que en pocos momentos vemos de forma explícita esta frase: y serás mudado en otro hombre, serás otra persona. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, profetizarás. No solamente eso, serás otra gente. Estarás capacitado ahora para tomar el cargo, la unción que Dios te dio. Tiene un tipo de cuidado especial desde el momento en que salieron las asnas y se perdieron, se hicieron perdedizas, hasta este momento. Increíble. Un increíble llamado de parte de Dios. Cosas que él no sabía que iban a encaminarse a su llamado, y cosas que ahora ya sabe, pero no alcanza a comprender. No alcanza a comprender cómo es que Dios le ha escogido, cómo es que Dios le está capacitando, le está mostrando, incluso modelando qué es autoridad, ¿no? ¿Qué es recibir autoridad del máximo representante de Dios en ese momento, que es el profeta Samuel?
¿Qué significa humildad? Le está enseñando, ¿no? A través de él. Que me sirva en la mesa a pesar que soy un don nadie, un hijo de los más pequeños, del más pequeño de las tribus, de las familias más pequeñas. ¿Por qué él me sirve a mí? ¿Y por qué me dice estas cosas? ¿Por qué Dios tiene este cuidado conmigo? Quizás es una pregunta que resuena constantemente y por lo menos esta temporada no va a encontrar una solución, una respuesta, porque no hay respuesta. Solamente hay un Dios misericordioso que le está mostrando previamente que le va a cambiar, le va a mudar en otro hombre. Versículo 7, y cuando te hayan sucedido esas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Dios está contigo. ¡Wow! Y cuando te hayan sucedido estas señales, dice el profeta Samuel, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué respaldo de parte del siervo de Dios? ¿Qué bendición de parte del Dios mismo? De que a través de él le digan, tienes carta abierta, por cuanto vas a recibir ese Espíritu Santo, puedes hacerlo. Lo que te venga a la mano, lo que gustes. Dios va a estar contigo. Una carta abierta a un hombre, muy parecido a lo que dice más adelante Jesús, que al que le cree todo es posible, que si tenemos siendo padres malos, siendo personas malas, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto será más de un Padre eterno, bueno y grandioso? ¿No dará Él cosas buenas a los que ama? Pedidme y yo les daré, ¿no? Tocad y yo les abriré. Esa es la misma carta abierta que le da a un hombre que va a ser mudado en otro hombre, que va a ser lleno del Espíritu Santo y va a profetizar. Sobre ese hombre Dios tiene este tipo de confianza. Luego, versículo 8, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti a ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Wow. Un trato sumamente especial. Ya hemos visto un trato lindo, hermoso del Señor, o algunos tratos hermosos del Señor en este libro. Uno es respecto al mismo Samuel. Cuando niño, Dios le llama, ¿no?, para revelarle lo que iba a hacer con su maestro, con su mentor, con Elí. Y aunque es un trato complicado, es un trato de amor en un momento de oscuridad, donde la voz de Dios ya no se escuchaba y el que era sacerdote estaba a punto de quedarse ciego, como manifestando la ceguera interna con la externa. Y vimos también un trato especial de Dios hacia Ana un poco atrás, una mujer atribulada que no había encontrado la respuesta de Dios y que Dios también de alguna forma la muda en otra mujer. No es lo mismo esa mujer llorando de angustia que una mujer que recibe la promesa y la abraza y dice, yo creo en ella. A partir de allí, ella no ve sino bendiciones a partir del alumbramiento de su hijo, pero también cuando crece, pero también cuando nace el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, ve una bendición hermosa. Es muda de una mujer, triste más bien, no amargada, pero triste, atribulada, en una mujer que canta ese hermoso canto de Ana, que se transforma en algo casi profético, si no es que profético de lo que iba a pasar con la gran salvación que iba a dar Dios a través del Mesías, equiparable al Magnificat de María, ¿no? Tiene ese mismo trato con este Saúl, lo muda en un hombre nuevo. Siempre tenemos en nuestra mente a Saúl como alguien perverso, pero quedémonos con ese Saúl un momento, en un Saúl que está siendo mudado, transformado, que Dios le dio un plan precioso y con lazos de amor le ha llevado y le ha tenido estos honores, estas gracias. Y yo no imagino el cómo se pueda sentir este joven como no creyéndosela, como caminando entre las nubes, como no sabiendo exactamente por qué yo, por qué a mí, por qué a mi casa. Otra vez, luego bajarás delante de mí a Gilgal, dice el profeta Samuel. Entonces descenderé yo a ti a ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Una última instrucción, permanece ahí 7 días, yo iré a ti y te diré qué sigue. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Parecía hasta hace un momento que el efecto de mudar el corazón
iba a ser consecuencia de ese caminar y encontrarse con los profetas y todo lo demás. Pero tan solo voltear su espalda de Samuel, confiar en esa promesa, caminar hacia la promesa, Dios ya le embodó el corazón. Y todas las señales acontecieron en aquel día. Las personas que en Benjamín le dijeron, hey, tu papá se preocupa por ti, y encontraron las asnas. Y cuando llegó al otro lugar, encontró a los profetas cerca de donde estaba el campamento filisteo, y junto con él, profetizaron, y él recibe el Espíritu Santo. Todo se cumple con este cuidado especial que tiene Dios hacia Saúl. Y cuando llegaron allá él al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los hombres, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. La gente a su alrededor era testigo de lo evidente de este gran don. ¿Cómo es posible que profetice como los demás profetas? ¿Qué está pasando aquí? Ya es otro mundo de lo que había pasado en la niñez de Samuel. En la niñez de Samuel, para empezar a pensar, no había palabra de Dios, no había quien profetizase en nombre de Dios, pero en este Israel, post Samuel, post la obra de Dios en Samuel, la profecía fluía, ¿no? Sin embargo, no al tal grado de que todos profetizaran. Había todavía algunas personas que eran escogidas por Dios para profetizar. De tal forma que era sorprendente que alguien que no tenía esta formación, que no venía de familia de profetas, que era Saúl, profetizase. Es, digamos, la diferencia también entre Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento, sobre toda criatura, sobre toda carne, Dios promete derramar de su espíritu sobre niños y niñas que verían visiones y ancianos que soñarían sueños. Aquí es un tiempo donde escasea aún la unción y la profecía y el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sin embargo, Saúl sí. Saúl es escogido como como profeta, tal cual, como alguien que profetiza de forma especial. En esta época Dios usa a personas especiales para comisiones especiales y les da ese espíritu. Es el caso de Saúl, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Quizás por prudencia, quizás por timidez, puede ser, pero no le dijo nada sino solamente lo de las asnas. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Vamos a detenernos un poquito acá. Es Samuel quien convoca, pero también reprocha, recordándoles que fue Dios quien les sacó. Sin embargo, ellos pidieron rey sobre ellos, ¿no? Todavía está este dejo de regaño, porque no era la decisión del Señor. Si bien Dios les estaba permitiendo, ellos demandaban, como poniéndose en contra de Jehová, que era quien les había sido por rey. Ellos dijeron, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, dice Samuel,
presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se presentasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido aquí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. No sabemos exactamente cómo es que fueron tomadas las tribus, después las familias, después los hijos dentro de la familia de Matri, los hijos de Saúl, pero los hijos de Cis y después Saúl. Pero Dios estaba hablando en esta época. Dios incluso dijo que aquel que iba a ser nombrado por rey, que es Saúl, estaba escondido en el bagaje. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y pues en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Varias cosas que hay que hablar de este pasaje, ¿no? Una es que se ve escondido Saúl. Saúl se ve escondido, como sintiéndose indigno de recibir este don, o inseguro de lo que iba a esperarse de él. Sin embargo, es Samuel que nuevamente lo llama y le da este aliento, ¿no? Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Esto es grandioso no solamente porque le ayuda, le llena el camino a Saúl, que la va a tener difícil, lo vimos al final del capítulo, sino porque bien podría ser lo contrario, bien podría él oponerse o menospreciar para intentar conservar cierta legitimidad de parte del pueblo, de que, bueno, hay rey, pero sigan yendo conmigo. Sin embargo, él exclama diciendo con alegría: ¡viva el rey! Grita diciendo: ¡viva el rey! Reconociendo que él, Samuel, ya tenía sus días contados en el ministerio. Ya era necesario de jubilarse, pero no era porque él deseara ya dejar de trabajar, sino porque Dios había hablado y había levantado otro para gobernar. Es la acción de alguien que no valora tanto su puesto como la decisión del Señor, y se inclina y sirve y ayuda a su sucesor, a Saúl. Recita Samuel, lleva a cabo la ceremonia, es ungido de alguna forma, y el pueblo, mucho del pueblo, apoya ese nombramiento. Mucho de ese pueblo dice: sí, está grandote, está fuerte, nos puede representar. Es lo que todo hombre desea en algún momento en su interior, que seguir a un líder fuerte. Si no ser el líder, mejor. Si no ser el alfa, por lo menos estar con el alfa, ser el segundo del alfa. Porque esta persona va a defendernos, nuestros intereses, va a cuidarnos, va a diezmar a nuestros enemigos. Ahí está este deseo por seguir a alguien que tiene el ser humano, lo tenemos todos incrustados. Hay un deseo claro de ser el protagonista, pero también es el deseo de inclinarnos ante algo. Es también el riesgo y el origen de las religiones que no adoran al Dios vivo. Viene de la necesidad humana de seguir a alguien fuerte. Pero no todos creen que esta persona sea la fuerte, no todos creen en el joven Saúl. Versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él, Saúl, disimuló. Y termina el capítulo. Hoy abarcamos 2 capítulos de Hecho, que fueron 9 y 10 de Samuel, que hablan de esa historia completa, desde la travesía de Saúl bebiendo leche en su casa, diciendo: hey, se acabó la leche de burra y tienes que ir por ellas porque se perdieron.
y, y llega a ser rey de todo Israel. No jefe de su familia, no jefe de su tribu, rey de todo Israel. Y las demandas del cargo ocurren inmediatamente. Es Star Wars, es la referencia de Star Wars. Nada más quiten el ocultismo y todas esas cosas perversas, es Star Wars. Es este joven que es la promesa para Israel de que iba a traer salvación, de que iba a ser también para algunos, la visión de algunos es que iba a ser equiparable la grandeza de Israel a las otras naciones, a Egipto o a otras. Se recuerda incluso que esta nación, así como estaba desorganizada, al tener un Dios grande, habían vencido el mismo Egipto. Bueno, eso lo dejamos abajo de la alfombra y solamente vemos el brillo, el blink blink de los reyes, los carruajes, las mujeres, las concubinas, todas las posesiones que puede tener un rey y la riqueza que viene con ello, ¿no? Y terminamos ahí con algunas personas, aún siendo de la idea de que había de haber un rey en Israel, diciendo, este joven no, a este le queda grande el lugar. Vamos a ver todavía en esta época del joven Saúl cómo va a responder él ante esta actitud del pueblo y ante las propias amenazas del cargo. En el siguiente estudio veremos cuáles son las primeras victorias y después derrotas de este rey que quisiera que aquí acabe su historia, sinceramente. Quisiera que aquí fuera el punto donde acaba Samuel y vámonos por otro libro, pero no. Este libro es amplio como lo es Jueces, tedioso en el sentido de que vemos a una persona aparentemente en legitimidad completa, que asimismo se le deslegitima. Aquí acabamos con un Saúl humilde, quizás demasiado humilde, quizás con poca autoestima, con poca estima, pero vamos a acabar el libro viendo a un hombre, Saúl, lleno de orgullo, vanidad, ensimismado, creyendo que es el centro del universo, a pesar de que, como hemos visto en este capítulo, su maestro, su mentor Samuel, le mostró y le modeló un camino de humildad ante la posibilidad de que Dios diga, ahora le toca a otro, no a ti. Samuel no se portó mal. Es más, Samuel pudo haber dicho, yo quiero permanecer por cuanto he sido fiel. Y sin embargo, acata las indicaciones de Dios. Y no solo las acata, sino las honra, honrando a quien Dios ha decidido honrar, allanándole el camino, por lo menos en las personas que presenciaron esa cena, dándole el lugar de honor, recibiéndole con cariño, discipulándole, mentoreándole, revelándole el proceso por el cual iba a ser llevado. Vemos a Samuel replicando el corazón de Dios, que después Dios también le tiene regalos, le tiene su espíritu, le tiene la compañía de profetas, le tiene el don de profecía, le tiene el ser mudado en otro hombre. Como Samuel, en sus justas proporciones como hombre, tiene el corazón de Dios para sus semejantes. Ama a Israel, ama a Saúl, ama lo que Dios ama. Así ha sido desde el principio, desde que fue llamado al ministerio, desde que le dijo Dios, Samuel, Samuel, y él decía, heme aquí, y después dijo, habla que tu siervo oye. Desde ese momento, él había entendido hablar verdad, ser veraz con lo que Dios nos dice, y si Dios me dice, quítate, fue veraz, y no solamente me quito, sino le barro el piso, le escombro a la persona que va a sucederme, le allano el camino. Es una actitud para que vemos también en el gran profeta Juan el Bautista, que él decide menguar para que crezca Jesús, decide allanar el camino. No solamente era el llamado que tenía por profecía, es también su convicción de barrer todas las piedras, de preparar corazones para la venida del Mesías, y es el llamado que Dios nos tiene tanto en lo pequeño, que son nuestras relaciones personales, que es nuestra relación ministerial con otras personas, como también en lo grande. Estamos dando la gloria al Señor, que es el que merece el puesto de rey en nuestras vidas, el que va a quedar como rey legítimo, o deseamos, no, yo quiero gobernar un poco más, yo quiero ser rey de mi vida,
o de mi relación, o de mi casa, o de mi iglesia. Cuando el rey es Dios, cuando el rey viene con esa humildad, viene con ese aspecto manso, pudiendo Él barrernos completamente, pudiendo Él romper la entrada y decidir, yo quiero ser rey de tu vida. Él con todo que lo puede hacer, decide decirnos, sígueme. Y la persona tiene la respuesta de decir si te sigo o no, porque amo más mis bienes, como aquel hombre rico, ¿no? Aquel joven rico. Nosotros podemos decidir. A algunos le chocará decidir esto, que hay decisiones del hombre. Podemos decidir. Es lo que marca la Escritura. Dios fraguó un plan, pero en cualquier momento una desobediencia de parte de Samuel o de Saúl pudieron para ellos ser la perdición del plan. No sé si me explico. Para ellos, no para el plan, para ellos. Más tarde vamos a ver eso en Saúl, que Dios le dice, quítate. Y aunque se cumplió, pese a la negativa de Saúl, Saúl no disfrutó de obedecer la voluntad de Dios cuando le dijo, quítate. Samuel se la disfrutó. Samuel es relevado de ese puesto de centralidad, aunque continúa siendo juez, y al poder y el obedecer al llamado de quitarse y dar el asiento a otro y sentarlo con honores, Dios llena de honores a Samuel, llena de honores varias generaciones más a Samuel, le considera como su siervo. Esto hubiera pasado con Saúl, muy probablemente. Si se hubiera quitado y obedecido la voluntad de Dios a su plan, él lo hubiera interiorizado y ser parte del plan en un sentido profundo. Es decir, no es lo mismo ser parte del plan de Dios como lo fue Pablo que como lo fue Faraón. Ambos exalzaron a Dios por su testimonio. Ambos mostraron un Dios poderoso, fiel y justo. Pero no le aprovechó a Faraón y a Pablo sí, por cuanto uno aceptó la voluntad de Dios y otro no. Aquí vemos modelado cómo uno acepta la voluntad de Dios, que es Samuel. Y Dios le va a llenar de honra delante de reyes. Terminamos aquí, no sin antes orar y agradecer al Señor por esta enseñanza que hemos recibido. Déjame tus comentarios, por favor, y bueno, vamos a orar y ahorita seguimos charlando. Señor bendito, queremos honrarte. Y queremos honrar a quien tú honras, Señor, a quien tú decides honrar. Queremos honrarlo, Señor. Gracias, Señor, porque no han sido coincidencias las que nos han llevado a conocer de ti, ni las que nos han llevado a ocupar el lugar que ostentamos. Pero, Señor, si no somos parte de forma intencional de tu plan, podrías, Señor, tú decir quítate y nosotros ni siquiera tener en cuenta tu voz. No importa cuán fascinante sea nuestro llamado, como es el llamado que tú tienes con Saúl, quizás hasta más grande que el que tuviste con Samuel. No importa, Señor, que una persona ha sido llena de tu espíritu, que haya recibido estas bendiciones de parte de gente prominente en tu iglesia. Si no estamos alineados a tu voluntad, podrías tú decir quítate y nosotros continuar allí. Pero para los que estamos alineados o están alineados a tu voluntad, tú tienes estas garantías, estas bendiciones, Señor. Te bendigo por la vida de Samuel, Señor, que nos modela cómo se hace un relevo de cargo, Señor. Cómo se atiende al joven ministro, cómo se le ayuda, se le guía, Señor. Y te bendecimos por esas autoridades que han sabido enseñar a la siguiente generación sin miedo, sin crearle dependencia, sino que le han sabido llevar y solamente indicar, allá Dios te va a mudar en otro hombre y no hacerlos dependientes de ellos. Te bendecimos por ese liderazgo sano, Señor, que modelas y nos muestras en Samuel, Señor. Te bendecimos por esos corazones que entran al ministerio siendo humildes, Señor. Haz que permanezcan allí, Señor, que no se alcen, que no se llenen de soberbia de tal forma que menosprecien a los que siguen, Señor. Si tú has tenido cuidado de darles siervos mentores que les guían, Señor, o tienen excusa para ser distintos, Señor.
pero te pido también por aquellos corazones que quizás han sido heridos por sus autoridades, Padre bendito, que no son como Samuel, que son más como un Saúl respecto a David. Te pido por esos corazones que no han sabido pedir perdón, enseñar con el ejemplo, respetar la autoridad de los más jóvenes. Te pido que tú les alcances, Señor. Te pido que a través del ejemplo de Samuel, Señor, tú les hagas, Padre Santo, cambiar de vida, de existencia, Señor, para que puedan ser mentores, los cuales den confianza y seguridad a la nueva generación, Padre bendito. Te bendecimos, Señor, por todo lo que haces, Padre Santo, para que nosotros seamos como tu Hijo y lleguemos a esa estatura de varón perfecto. Muchas de las cosas que nos pasan, ni siquiera somos conscientes que van a ser usadas por ti. No sabemos, Señor, que tú quizás estuviste detrás de aquel celular que se nos perdió en la combi, que tú estuviste atrás, Señor, de ese choque que casi nos lleva a la vida, Señor, que tú fraguaste algún accidente, algún inconveniente, algún atasque en el tráfico, Señor, con un fin más precioso, con el fin de que vieras tú si somos obedientes, vieras tú, Señor, nuestro caminar y viéramos nosotros tu gloria, Señor. No sabemos si la circunstancia que está pasando está siendo movida por ti, Señor, directamente para llevarnos a un fin glorioso. Y te pido, Señor, que abras nuestro corazón a esa posibilidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que tu iglesia sea obediente y también a través de la vida del joven Saúl nos muestras que es obediencia, nos muestras que es humildad. Señor, que el que es humilde, Señor, se haga más humilde. Señor, y que es necio, el que es necio y vanaglorioso también venga la humildad, Señor. Que vayamos por ese camino, porque ese camino definitivamente trae bendición. El que seamos humildes, el que seamos obedientes, Señor. Discúlpanos porque no lo hemos hecho, Señor, no lo hemos sido con nuestra familia, papá, mamá o jefe de trabajo o nuestra autoridad en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuándo debemos ser obedientes y hacerlo sin chistar, porque allí también hay bendición y vida eterna. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, pues terminamos este video. Estuvimos 1 hora y cacho, 1 hora y 3 minutos. Creo que se quedará casi exacto lo que se grabó. Gracias por estar acá. Este fue pues el capítulo 9 y 10 del libro de Samuel. Espero que te haya gustado, que también te deje reflexiones, que también puedas compartirme qué opinas de esta historia del libro de Samuel. Déjame ahí en los comentarios tu aportación, tu crítica, tu negativa a lo que hemos tratado aquí. Se está abierto a críticas, precisamente lo que hemos hablado un poco de la obediencia, de ser humildes. Y bueno, espero la siguiente semana, ya sea en este formato pregrabado, poder acompañarte, ya sea en camino al trabajo, ya sea en la escuela, en un receso, por ahí, a punto de dormir, que me permitas estar allí contigo, escuchando y aprendiendo más de este libro precioso de Samuel. Esto es pues la serie que estamos haciendo sobre el rey legítimo. Hay cosas legítimas e ilegítimas en este libro que hemos estado viendo y que pues nos llenan de enseñanzas para nuestro quehacer ministerial. Ya no me arrollo más, el que te habló es Kep, de Kep FM, y solamente quiero recordarte que donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.